Hola, ¿cómo están? Cuando pregunto a un niño o a un adolescente, más o menos de los 10 años en adelante, ¿qué es ser inteligente o qué es una persona inteligente? Suelo encontrarme con tres respuestas que son más o menos estándar. Por un lado, consideran que una persona inteligente es una persona que sabe todo, pero relacionando ese saber todo con una incorporación de información o con una incorporación de contenidos, de conocimientos. En segundo lugar, aparece la idea de que una persona inteligente es una persona que estudia muchísimo, pero tanto, 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 que puede llegar a estar 24 horas por día estudiando. Y la tercera es la que hace referencia a que una persona inteligente es un capo, es uno que la tiene clara para todo. Después de obtener esas respuestas, mi pregunta siguiente es, ¿cómo definirían entonces la inteligencia? Y hacen definiciones relacionadas con esto que les acabo de decir. Es ahí donde aparezco preguntándoles si alguna vez escucharon hablar de las inteligencias múltiples. Y desde los que tienen 10 años hasta los que tienen 18, nunca me ha tocado dar con alguien que me respondiera que sí. A lo mejor sin tenerlo en claro, pero por lo menos decirme si en algún momento algo de eso escuché o alguien me lo dijo. Abren los ojos cual dos huevos fritos. ¿Cómo? Inteligencias múltiples, pero ¿y eso qué es? Ahí lo primero que hago es tratar de definir la palabra múltiples y a continuación les empiezo a hablar de que hay un psicólogo estadounidense que se llama Howard Gardner que dedicó gran parte de su vida a la investigación y que en el año 1983 formuló la teoría de las inteligencias múltiples. Cuando hablo de esto con los chicos, sí me he encontrado ante una situación común de que se enganchan, se disponen absolutamente a la escucha, como que es algo que realmente, por desconocido, pero al mismo tiempo por interesante, los lleva a disponerse a la escucha. Entonces, les empiezo a contar que hasta hace algunos años atrás se hablaba de 7 tipos de inteligencias y que hoy se habla de 8. Y entonces se las enumero y de hecho las escriben, van haciendo el listado. Inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal, inteligencia kinestésica e inteligencia naturalista. Una vez que las escribieron a las 8, lo que les propongo es decirme qué es lo que se les ocurre en relación a cada uno de esos tipos de inteligencia. Y también, en líneas generales, con lo que me encuentro es con que tienen más o menos idea solamente de 3: de la lógico-matemática, de la musical y de la naturalista. Pero de las otras, realmente no. Y piensan, y por ahí se les ocurren cuestiones que son absolutamente interesantes, pero que realmente no tienen que ver
con esta realidad. Entonces, a partir de ahí, empiezo, una vez que surgió lo que cada uno más o menos imagina respecto a cada uno de los tipos, de esos 8 tipos que acaban de escribir, empiezo a dictarles características fundamentales de cada una. Después que terminamos, que esto es un trabajo que lleva bastante tiempo, no lo vamos haciendo en sesiones sucesivas, viene una parte en donde yo los invito en una puntuación de 1 a 10, considerando 10 como excelente, 8 y 9 como muy bueno, 6 y 7 como bueno, 5 como regular o 4 y 5 como regular y 1, 2 y 3 más abajo del regular. A cada uno de ellos y en cada uno de esos tipos de inteligencia, ¿qué puntuación se darían? Y realmente aparecen cuestiones absolutamente riquísimas, porque ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido? El sentido es un poco cambiar el paradigma que tiene que ver con esta cuestión de que se es inteligente porque se sabe todo, que se es inteligente porque se estudia mucho y que se es inteligente porque se es un capo, porque se la tiene recontra clara, que en realidad una cosa está relacionada con ser una especie de enciclopedia o una máquina acumuladora de información. Otra situación tiene que ver con una cuestión de ser un buen estudiante y tener una rutina de estudio. Y la otra tiene que ver con una cuestión de practicidad o de viveza frente a determinado tipo de situaciones porque la tienen re clara. Pero en realidad, en ninguna de esas ideas que tienen o ninguna de esas ideas que tienen hace realmente a la definición o al significado correcto de qué es la inteligencia o qué es ser inteligente. Tenemos niños y tenemos adolescentes que escolarmente corren carreras tras una nota, porque entonces es inteligente el que se saca siempre 10, porque es inteligente el que estudió mucho, o incluso, y ahí hay un contrasentido, es muy inteligente o es inteligente el que no estudió nada y le va bien, aunque no obtenga la mayor calificación, pero le va bien. Pero entonces ese, además, es capísimo, porque no estudió y se sacó una buena nota, pero hay como una especie de relación directa entre la nota obtenida en una evaluación y la inteligencia. Y esto, de alguna manera, es así, porque somos nosotros, obviamente, los que lo alimentamos permanentemente. Cada vez que una mamá o un papá a su hijo le dicen, tráeme una buena nota, que te vaya bien, espero que hagas las cosas de acuerdo a lo que estudiaste, porque si no traes una buena nota va a haber una consecuencia negativa. Esto de estar comparando. Entonces tenemos niños que se sacan un 10 y lo refriegan ante todo su grado o su curso. Tenemos niños que se sacan un 4, un 5, un no satisfactorio y esconden la evaluación, la esconden de sus compañeros y la esconden de sus padres. Porque pasa esto de relacionar la inteligencia con la nota, con la calificación en una evaluación o en una sumatoria de evaluaciones, pero en una evaluación. Y muchas, demasiada quizás,
veces en una evaluación de ciencias naturales, hoy se sacaron un 10 y la semana que viene, si les preguntamos qué les habían tomado, cuáles son los conceptos que habían estudiado, qué es lo que estudiaron, no se acuerdan y dicen, ¿qué sé yo? Si eso fue la semana pasada. Y entonces el 10 es para un momento, porque la verdad es que si vos en una semana no te acordás de nada, no aprendiste. ¿Dónde está el aprendizaje? Y esto está muy, pero muy fomentado, esto de ir tras la nota y de ir tras la nota y de ir tras la nota, relacionándolo con el ser inteligente. En casa hacemos lo mismo. Y a veces por algo ínfimo hacemos un globo, lo inflamos como para que los chicos se sientan bien, cuando en realidad ese inflarlo realmente es un inflar algo que es para un simple elogio o para decir, uy, bueno, qué bien que escribiste esa oración, qué bien que te salió esta operación, pero de ahí a que seas candidato al Premio Nobel de Literatura o de Matemática, entonces lo inflamos. Y siempre que hay un niño con algo inflado es en detrimento a algo desinflado y además lo predispone de una manera negativa frente al otro, al que no se sacó la misma nota y de alguna manera también vamos permitiendo este tipo de cosas a partir de una idea errónea. Entonces, en este trabajo que suelo hacer con ellos respecto a las inteligencias múltiples, el objetivo está en que todos somos inteligentes para algo. Hay quien tiene una buena inteligencia musical y no tiene una buena inteligencia lógico-matemática. O es mucho mejor en lo kinestésico que en lo naturalista, porque la verdad es que no tienen interés en el medio ambiente, en la naturaleza. Entonces el propósito, y es lo que yo quiero invitarlos a reflexionar, a que se detengan a pensar en cómo cada uno de ustedes obra para con sus hijos, con sus nietos, sus sobrinos o sus alumnos respecto a esta cuestión puntual, como para realmente llegar al punto en el que nosotros empecemos por convencernos y a partir de estar convencidos nosotros podamos lograr esto con ellos, que no todos sabemos todo, pero que todos sabemos algo y que todos servimos para algo.